Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo muy especial en este día de nuestro devocional, tu devocional, mi devocional. Quiero destacar el momento en que nos hemos preguntado, ¿cómo puedo escuchar a Dios? ¿Será que Dios me escucha y me responde? Entonces vemos que en situaciones tan diversas que atravesamos en nuestra vida, estamos buscando la manera de cómo saber si Dios nos habla, si lo que nosotros escuchamos o vemos es de parte de Dios o no. Entonces yo quiero referirme en este día a 5 formas como Dios nos habla a nosotros. Vemos que en Jeremías 29:13, en la palabra de Dios nos dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es algo muy importante que aquí nos dice la palabra, que busquemos a Dios con todo nuestro corazón, un corazón dispuesto, un corazón sincero, que no tenga nada oculto, un corazón dispuesto a que Dios lo toque, lo escudriñe y que Dios sinceramente ponga su espíritu en nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere. Dios no es una de las opciones, Dios es la única opción que nosotros tenemos para depositar toda nuestra confianza, depositar todas nuestras dudas, inquietudes, problemas, decisiones. Entonces la primera forma como Dios nos habla es ir a la palabra de Dios. Esa es una de las formas como Dios se dirige a nosotros. La palabra de Dios tiene verdades universales que para cada uno de nosotros, a cada una de nuestras vidas, hay un mensaje especial, personal a cada uno de nosotros. Una palabra en una multitud a cada uno de nosotros puede estarnos diciendo algo diferente. Por eso tomamos la palabra como un mensaje personal para cada uno de nosotros. Nos dice la palabra de Dios aquí en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Aquí quiero referirme a la palabra de Dios, a la cual se refiere aquí, es la palabra rema. Rema es diferente a leer un libro cualquiera que tú lo lees y simplemente llenas tu cabeza de información. Esa es se conoce como la palabra logo. Pero la Biblia nos trae algo tan especial que es la palabra rema. ¿Qué significa rema? Rema significa la voz viva de Dios. Y esto es lo que nos dice la palabra. Lo que debemos hacer es escuchar, oír. Así nuestra fe va creciendo. La fe es porque oímos la palabra de Dios con la palabra rema, que es una aplicación para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Así que invitados todos estamos a que abramos la Biblia y, muy importante, antes de leer cada renglón, cada palabra, debemos pedirle a Dios que Él nos dirija mediante su Espíritu Santo, que Él pueda permitirnos entender, discernir entre lo bueno y lo malo, que es lo que la palabra quiere decirnos. Si abrimos la Biblia, es el momento cuando Dios nos habla, Dios se manifiesta. Y si tú escuchas algo, cuando escuchas una predicación, cuando escuchas una persona que te está dando un mensaje, no te quedes con ese mensaje. Ve a la palabra de Dios y
comprueba lo que estás escuchando. Esa comprobación que tú haces es una palabra rema que va a acabar en tu vida y que va a cubrir esa necesidad de entender lo que Dios quiere que sepas en ese día o como Dios quiere hablarte cada día. Qué importante que es la palabra de Dios y escudriñarla y si escuchamos un mensaje donde esté incluida la palabra de Dios, es nuestra obligación ir y comprobar en el libro sagrado de la Biblia si es verdad lo que está diciendo ahí y pedir dirección del Espíritu Santo para que nos dé entendimiento, discernimiento, nos dé una guía de lo que el mensaje quiere decir para cada uno de nosotros. Otra forma, la segunda forma como Dios nos habla es con una voz pequeña, una voz como de susurro. ¿Ya? En Primera de Reyes, veamos lo que nos dice Primera de Reyes 19:11. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y un poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en ese viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Como vemos aquí, a Elías, este profeta, muchas situaciones o circunstancias venían a sus oídos, pero no era Jehová. Entonces simplemente, como nos dice la palabra de Dios aquí en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vemos aquí que el Espíritu Santo de Dios, el que Él envió para vivir en el templo que es nuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Ahí mora el Espíritu Santo. Y es Él quien nos va a ayudar a entender todas esas cosas, a aprender. Entonces, para que podamos empezar a conocer a Dios, a entender su palabra, debemos estar seguros si el Espíritu Santo mora en nosotros. Hay que abrir nuestro corazón. El Señor está a la puerta, está golpeando a tu puerta de tu corazón y está diciendo: déjame entrar, yo te amo. Abre tu corazón, deja que el Señor more en tu vida y que su Espíritu Santo gobierne tu vida, tu corazón, tus pensamientos. De ahí en adelante, el Espíritu Santo te va a empezar a hablar cada día en todas las situaciones que vivamos, en decisiones que hayamos que tomar, así sean grandes o muy pequeñas. Primero tenemos que preguntarle a Dios: ¿qué puedo decidir en ese momento? En una tercera manera como Dios nos habla es a través de su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Vemos aquí en Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy.
No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ese tener miedo suele suceder cuando enfrentamos situaciones difíciles en nuestra vida. El tener miedo, pero estar protegidos por nuestro Dios y tener el Espíritu Santo dentro de nosotros hace la diferencia. Tenemos problemas, pero tenemos esa paz de que tendremos la victoria porque estamos protegidos por el Señor. Dios nos guía en paz, pero no en temor. El diablo quiere que nosotros sintamos o perdamos esa paz de Dios. Y si muchos no tienen la paz, esa paz que solo se experimenta recibiendo su espíritu, entonces el enemigo va a querer mantenernos ahí y mantenernos en esa situación, pero Dios aquí nos da una herencia que es su paz, la herencia que Dios nos da es eterna, la paz eterna, por más situaciones difíciles que tengamos. Si en nuestro corazón sinceramente está nuestro Dios y el Señor Jesucristo es el que obra en nuestra vida, esa herencia será eterna y esa paz será la que sobrepasa todo entendimiento. No podremos explicarlo hasta que lo experimentemos personalmente. Aquí Colosenses 3:15 nos dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esa paz debe gobernar nuestros corazones. ¿Qué hace un gobierno? El gobierno, si nos dirigimos o ponemos nuestra vista en los países, depende del gobierno, cómo actúe, cómo tome decisiones, va a ser la situación del pueblo. En este caso, en tu vida, dice que la paz debe ser la que gobierna tu vida. Si vamos a tomar una decisión y estamos airados, estamos molestos, estamos con la sangre caliente, debemos pedirle a Dios que nos traiga esa paz. Él nos va a abrazar con sus alas, con su manto poderoso, y nos va a permitir tranquilizarnos y tomar las mejores decisiones. La decisión que Él quiere que venga para nuestra vida. Entonces, qué importante que es tener paz en nuestros corazones mediante el Espíritu de Dios que mora en nosotros. La cuarta forma como Dios nos habla es a través de circunstancias en cuanto a abrir puertas o cerrar puertas. Hay momentos en que tú quieres algo, quieres un trabajo, quieres hacer un negocio, tomar una decisión, hacer una compra, pero las cosas no se dan. A veces Dios nos habla de esa forma y nos cierra puertas, pero Él tiene para nosotros unas puertas más grandes. Las puertas que Él cierra, nadie las puede abrir, dice la palabra. Vemos aquí en Apocalipsis 3:7 nos dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El Señor tiene la llave de esas puertas. Si Él cierra una puerta, es porque te está abriendo otra, por donde Él quiere que vayas, por donde Él quiere que salgas o entres. Entonces los obstáculos a veces los pone Dios porque no quiere que vayamos por ese camino.
¿no? El Señor está obrando para librarnos de algo que puede hacernos daño, que puede separarnos de Él. Y la quinta forma como Dios nos habla es a través de las personas. Entonces, Dios usa personas para guiarnos, para enseñarnos, para confirmar una palabra también. Para confirmar una palabra que escuchaste y se repite y otra persona te la dice y recibes un mensaje, un texto y ahí está la palabra. De muchas formas Dios te está hablando. Entonces, qué hermoso saber que Dios de muchas formas, ¿no? Él quiere hablarnos, Él quiere estar en contacto siempre y Él está dispuesto siempre, siempre, siempre. No hay en ningún momento, como Él nos dice, orad sin cesar, es porque Él está siempre con nosotros, siempre escuchándonos. Aquí dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Hay que rodearnos de personas que conocen a Dios, que hablan de Dios, que te pueden alimentar de la palabra de Dios, con un propósito, para que tú crezcas espiritualmente conociendo más a Dios. Así podemos discernir si el hombre cae, si el hombre falla, nosotros tenemos la convicción firme de que estamos parados en la roca firme que es Jesucristo y nadie nos va a separar de ahí. Entonces, estos cinco formas como Dios nos habla son muy importantes para tener en cuenta de hoy en adelante. Y quiero tomar en cuenta también qué nos impide que podamos escucharle a Dios o que Dios nos hable a nosotros. La primera forma, les voy a dar 3 formas como Dios impide que nos hable o lo que impide que Dios nos hable. Primero que todo es la incredulidad. Escuchamos pero no creemos y está en nuestro corazón solo nuestros pensamientos y solo lo que a nosotros nos gusta. Aquí en Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no creemos, no podemos acercarnos a Dios. Lo que nos hace estar en comunión con Dios es escuchar su palabra, creer su palabra y así de esa forma Él podrá hablarnos. La segunda forma como perdemos esa comunicación de que Dios nos hable es la desobediencia. La desobediencia por el pecado. Recordamos en Génesis la desobediencia de Adán y Eva trajo a ellos envolverlos en pecado. Y la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Esto nos impide estar en comunión con Dios. Desde Adán y Eva, el pecado hizo que pierdan la comunión con Dios. Pero gracias a Dios vino un hombre a la tierra, el Señor Jesucristo, y por medio de Jesucristo volvemos a tener comunión con Dios, creyendo en que Jesucristo vino al mundo, murió por nosotros y resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre. Y la tercera forma que impide que Dios nos hable es el tiempo que le damos a Dios, que estamos afanados, que estamos ocupados
que el trabajo no nos permite estar a solas con Dios. Podemos estar trabajando y estar en comunión con Dios. Cuando no sepamos cómo actuar, cómo tomar decisiones, hay que buscar a Dios en tu trabajo, con tus amistades, en tu hogar, en tu casa, en la calle, en cualquier situación que necesite tomar una decisión. Busca primero a Dios, que Él te guía. Él va a estar en tu mente y siempre va a guiar cada paso que nosotros demos. Así que qué importante este tema, que lo compartan, que lo tengan en su corazón, porque sabemos que de esa manera podemos crecer cada día un poco más en nuestro crecimiento espiritual. Una vez más, damos gracias a cada uno de ustedes que se conecta, que comparte, que se suscribe, y estaremos orando por ustedes también. Si nos envían sus comentarios, sus peticiones de oración, estaremos pendientes. Un abrazo y muchas bendiciones.